Buenas noches. En la mañana hubo un problema técnico, de manera que me voy a permitir repetir la clase que impartimos hoy por la mañana, ¿de acuerdo? Con ustedes la semana 16, proceso marcoviano. La semana pasada empezamos con este tema y hablamos un poquito de historia. Norbert Wiener fue quien introdujo las probabilidades dentro de los procesos marcovianos o procesos estocásticos. Y Markov, que era un ruso, a él se deben las cadenas de Markov en su honor. Y lo que consiste es determinar una variable futura debido a la preexistente. ¿De acuerdo? Un proceso marcoviano entonces es un método para encontrar la probabilidad en un momento dado. Lo importante en esto es que en un proceso marcoviano ese momento dado no va a depender de todo el historial del pasado, sino que únicamente del último estado. Y la cadena de Markov nos demuestra que a través de las probabilidades de transición entre un estado y otro, nosotros podemos definir y determinar y pronosticar qué va a suceder en el evento o en el evento siguiente. Una cadena de Markov utiliza variables aleatorias, pero ¿qué es una variable aleatoria? ¿Recuerdan que vimos variable aleatoria cuando hicimos lanzamiento de una moneda en probabilidades? Si se hacen 2 lanzamientos de una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? Entonces puede ser 0, 1 o 2. Es decir, que no obtenga ninguna cara, que obtenga una cara o que obtenga 2 caras en ese experimento. Acá en cadenas de Markov también vamos a utilizar variables aleatorias para definir los estados de la situación que estamos tratando. Importante enfatizar que en una cadena de Markov no nos interesan todos los estados anteriores, solamente el último. O sea, del presente nosotros podemos pronosticar probabilidades del futuro. Y por eso ustedes ven aquí, desde el primer estado hasta X sub n. No, nosotros vamos a determinar la probabilidad del siguiente estado con base única y exclusivamente el estado anterior. ¿Se recuerdan que en probabilidades definíamos un espacio muestral que nos daba todos los resultados posibles del experimento? Pues acá, en cadenas de Markov, vamos a definir un espacio paramétrico con la letra T mayúscula. Igual abrimos llaves con el tiempo, los valores que puede tomar el tiempo en el ejercicio. También vamos a escribir el espacio de los estados, los posibles valores que puede tomar dicho proceso, ¿de acuerdo? Y algo que debemos recordar es, hoy depende de ayer. Si queremos ver las probabilidades de lo que suceda mañana, va a depender única y exclusivamente de lo que suceda hoy. Acá tenemos un ejemplo de aplicación de cadenas de Markov. Dice, el estado de una máquina puede describirse como una cadena de Markov. 0 si está funcionando, esa es la variable aleatoria. 1 si la máquina está en espera de reparación y 2 si está siendo reparada. Entonces vamos a ver cómo trabajamos.
Las probabilidades del estado siguiente dado el estado anterior las vamos a dejar establecidas, perdón, en la matriz de transiciones. Disculpen, estoy muy cansada. En la matriz de transiciones vamos a dejar establecidas las probabilidades de transición. Por el lado izquierdo y en esta columna vamos a escribir el estado presente. Y aquí arriba escribiremos el futuro. Es decir, 0 dijimos que la máquina estaba funcionando. Entonces, los mismos estados que coloquemos acá son iguales a los que coloquemos aquí. Dentro del texto del problema, dentro del texto del problema nosotros vamos a leer cuáles son las probabilidades que nos dan y las vamos a escribir aquí. Acá, por ejemplo, primera fila, primera columna. La probabilidad de que la máquina en este momento esté funcionando y en el siguiente momento esté funcionando es esta. O que ahorita esté funcionando y en el siguiente momento esté en espera de reparación, la escribimos aquí. O que en este momento esté funcionando y en el siguiente momento va a estar dentro del taller en reparación, la escribimos acá. Ahora, en esta segunda fila dice, la máquina está en espera de reparación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la máquina está en espera de reparación, disculpen, ya no aguanto. Si la máquina está en espera de reparación y en el próximo momento va a estar funcionando, entonces lo escribimos aquí. Si la máquina está en espera de reparación y en el siguiente momento sigue en espera de reparación, lo colocamos acá. O si en este momento está en espera de reparación y en el siguiente instante va a estar reparándose. Lo escribimos acá. Y así sucesivamente completamos esta matriz. Es importante tener presente la suma de estas probabilidades. Tengo una máquina y tengo tres estados con la máquina. ¿Está funcionando, está en espera de reparación o están reparándola? No hay otra. Entonces, la suma de estas probabilidades me tiene que dar el 100%, que equivale a 1, porque las probabilidades siempre las manejamos como decimales. Este más este me va a dar 100% igual a 1. Estas tres me tienen que dar la sumatoria igual a 1 y la suma de estas tres me tiene que dar la suma igual a 1. Es esto. Y finalmente el diagrama de transición es la representación gráfica del ejercicio. Entonces, si nosotros tenemos dos estados definidos, solamente vamos a escribir el estado 1 y el estado 2. Y una flecha donde nos indique cuál es la probabilidad. ¿De dónde? Ay, ya no aguanto. ¿De dónde obtenemos las probabilidades de la matriz de transición? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Definimos nuestros estados, 1, que la línea de teléfono está ocupada, y 0, que está desocupada. En el cuerpo del problema me dan las probabilidades. Yo lo que tengo que hacer es escribirlas en la matriz de transición. Me dice que si en este momento está ocupado, quiere decir 1. Si en este momento está en 1, en el próximo momento está en 1, la probabilidad es 70%. Muy bien, el espacio paramétrico en el siguiente instante y el espacio de estados es 1, 0. Entonces, si en este momento está ocupado y en el siguiente está ocupado, es el 70%, por lo tanto, que de 1 a 0 es 30%.
O si en este momento está desocupado y en el siguiente está desocupado el 90%, entonces la siguiente probabilidad, porque la sumatoria por líneas tiene que dar el 1, entonces 0.9 más 0.1 me da 1. Y acá teníamos 0.7, le sumamos 0.3, que es el 30%, y nos da 1. Y finalmente trasladamos estas probabilidades al diagrama de transición. De 0 a 0, 0.9 y de 0 a 1, 0.1. De 0 a 0 con la flecha y de 0 a 1, 0.1. De 1 a 0 es 0.3 y de 1 a 1 es 0.7. Y con eso damos por completada la exposición. Por favor, practiquen con este ejercicio. Son 3 estados y aquí tenemos otro ejercicio. Cualquier duda, yo estoy para apoyarles. Es un gusto haber estado con ustedes y repito, por la mañana hubo un inconveniente técnico, así que me permití grabar nuevamente el tema. Que tengan buena noche. Hasta pronto. Estudien, por favor, trabajen el último esfuerzo. Ya se va a acabar el semestre. Un abrazo a la distancia. Pasen.